le voy a invitar a que vaya primero a los Corintios capítulo 12 conmigo. Y en este pasaje precioso, mis hermanos, vamos a hablar de un tema que hay muchas opiniones y ha sido muy malentendido este tema. Ahora, la razón por la cual este tema es malentendido no es porque la palabra de Dios no sea clara con respecto a este tema, sino porque las experiencias y las prácticas en muchos lugares acerca de este tema es tan diverso y tan confuso que ha creado precisamente esta diversidad de interpretaciones. En otras palabras, tenemos diferentes interpretaciones a este tema porque estamos poniendo nuestras experiencias por encima del texto bíblico. Pero si pusiéramos el texto bíblico por encima de todo, el texto bíblico es completamente claro. Y es el tema de los dones espirituales. Así que vamos a hablar de los dones espirituales por 3 capítulos. Pablo habla de los dones espirituales, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Recuerde, estamos hablando, o el apóstol Pablo nos está enseñando en primera los Corintios, comenzando con el capítulo 11, de temas relacionados con el culto público, la adoración pública de la iglesia. Nos habló acerca del testimonio de los hermanos, capítulo 11, acerca de cómo la apariencia de ellos era importante dentro del contexto de la iglesia. También hablamos la semana pasada de la cena del Señor. ¿Usted recuerda? Hablamos de la cena del Señor y cómo los hermanos estaban haciendo faltas graves y el apóstol los reprende por las faltas tan graves que ellos estaban realizando al supuestamente celebrar la cena del Señor. Pero ahora vamos a hablar y vamos a empezar a hablar de los dones espirituales. Mi plan era poder estudiar juntos todo el capítulo 12 hoy, pero es imposible. Así que estando yo preparando esto, me di cuenta de que necesitaba hacerlo en 2 domingos. Así que hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 12 y la próxima semana vamos a ver la segunda parte y así vamos a tener más oportunidad de poder aprender juntos lo que este hermoso pasaje nos enseña. Así que, ¿estamos listos, mis hermanos? Ahora, los dones espirituales son parte importante de lo que la iglesia hace, lo que la iglesia realiza. Ahorita vamos a ver que son no parte importante, solamente esencial de lo que la iglesia hace. Pero al hablar de los dones espirituales, vamos a hablar también acerca de lo que la iglesia es, la naturaleza de la iglesia, lo que es la iglesia, su propósito y su misión. Así que, listos, hermanos, obviamente, claro, el apóstol Pablo nos dice que va a hablar de los dones espirituales. Ve el verso 1 conmigo, capítulo 12, verso 1. ¿Estamos juntos? Dice Pablo, en cuanto a los dones espirituales, claro el tema que va a hablar, los dones espirituales. Dice Pablo, no quiero que ustedes, hermanos, sean ¿qué? Ignorantes. En otras palabras, el tema es tan importante que Pablo dice, yo no quiero que ustedes sean ignorantes con respecto a este tema. Ahora, mis hermanos, cuando hablamos de dones espirituales, tenemos que entender que estamos hablando de algo específico y especial. Porque vamos a empezar, vamos a partir de este pensamiento. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Amén. La palabra don quiere decir regalo. Entonces, todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Todo, nuestro respirar, el sol que tenemos cada día, el sustento, todo viene de Dios. Como creyentes creemos que todo es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es parte de la misericordia y la gracia de Dios, del sustento de Dios para nosotros. Pero mis hermanos, cuando Pablo habla de los dones espirituales en el capítulo 12, habla de algo especial, algo específico. Es algo dado por Dios, don quiere decir regalo, es algo que Dios da a su iglesia con un propósito específico. Y de eso es lo que Pablo está hablando. Y vamos a descubrir o vamos a aprender a través de lo que Pablo nos enseña qué son los dones espirituales. Ahora, quiero que note que en el verso 1, Pablo nos dice que es importante que estemos informados acerca de los dones espirituales. Lo dice en una manera negativa. No quiero que sean ignorantes acerca de este tema. Es importante que no ignoren acerca de esto.
Y luego en el verso 2 nos dice por qué razón. Porque él quería que las personas en Corinto no ignoraran acerca de este tema. Ve el verso 2. El verso 2 dice, ustedes saben que cuando eran paganos o eran gentiles, o sea, cuando no eran cristianos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Pablo entiende que si los hermanos no entendían o no sabían qué eran los dones espirituales, por su trasfondo de idolatría y de las prácticas que ellos hacían antes de ser creyentes, podían confundir o podían importar esas prácticas a la iglesia y empezar a hacer prácticas que ellos consideraban espirituales y que no eran regalos del Espíritu Santo. Dice, antes eran arrastrados y ustedes adoraban, ellos adoraban de ciertas maneras a estos ídolos. Y Pablo no quería que ellos hicieran eso. Entonces la razón es muy importante. Si ustedes no entienden esto de los dones espirituales, pueden ser arrastrados otra vez hacia prácticas que antes ustedes hacían. Antes era eso lo que eran ustedes eso, pero ahora ya no. Pablo les advierte que no confundan los dones espirituales con experiencias místicas o emocionales que ellos practicaban antes. Sabemos, mis hermanos, por los historiadores, como Plutarco, como Estrabón, como Filón de Alejandría, que los cultos paganos en aquellos días eran cultos donde había mucho descontrol y había muchas experiencias místicas. Se nos dice, y leemos por estos historiadores que fueron testigos de estas cosas, o sea, vivieron en estos tiempos, que en los cultos, en lugares como Corinto, había muestras de trances y éxtasis emocionales muy fuertes, inducidos por música y todo este tipo de prácticas. En muchos lugares, inclusive la gente usaba sustancias como el vino u otras cosas para provocar estos trances y éxtasis en los cultos paganos. Se nos dice también, muy interesante, que en estos cultos paganos también había personas que hablaban en lenguajes incoherentes y que afirmaban que estaban hablando de parte de los dioses. Eran experiencias de mucho descontrol y experiencias místicas. Así que Pablo les advierte, mis hermanos, y les dice a los corintios, no quiero que ignoren acerca de los dones, porque pueden caer en el error de hacer lo que ustedes hacían cuando eran arrastrados a los ídolos mudos, o sea, ídolos falsos, ídolos que no hablan, ídolos que no tienen vida. La palabra de Dios es maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa advertencia de Pablo era muy importante para los días de Pablo, en los días de Pablo, pero es igualmente importante en los días de hoy. Hay muchos lugares, mis hermanos, donde hay manifestaciones y hay cosas que suceden dentro de algunas congregaciones que personas dicen que es el Espíritu de Dios. Muchas personas se manifiestan de ciertas maneras extremadamente emocional y dicen que es el Espíritu del Señor, que es un don de Dios. Hay lugares donde la gente se arrastra por el suelo. Hay lugares donde la gente brinca en las bancas. Hay lugares donde la gente dice esto es el Espíritu Santo, manifestándose en manera como si estuvieran borrachos. Dicen que se llama embriaguez del Espíritu Santo. Todas esas cosas suceden y muchas más cosas. Hay gente en iglesias aullando como animales. Y es un descontrol. Y se dice que es el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios, le digo una vez más, no es que este tema sea controversial, sino que las prácticas que se realizan hoy en día son tan diferentes y tan confusas, y por supuesto no de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Pero si nos acercamos a la palabra de Dios con honestidad,
vemos que claramente el apóstol Pablo nos enseña, y permítame decirlo, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 es clarísimo acerca de estos temas. Así que mis hermanos, lo que Pablo enseña es tan relevante para nuestros días como lo fue en los días de Pablo. Porque hoy en día hay manifestaciones sucediendo en diferentes lugares que no son, y hay que decirlo claramente, no son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, por esta razón, como en los días de Pablo, este tema es de gran importancia. ¿Cuántos piensan eso? Primero, hermano, Pablo nos va a explicar que los dones espirituales, vaya conmigo al verso 3. Esta es la primera cosa que queremos mostrar o que queremos ver que Pablo nos enseña acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales siempre van a ser cristocéntricos. No existe nadie que diga yo tengo un don espiritual y niegue a Cristo, o que su don no apunte a Cristo. Fíjense lo que dice el verso 3. Por tanto, les hago saber, dice el apóstol Pablo, que nadie, hablando por el Espíritu del Señor, va a decir que Jesús es anatema. O sea, nadie que hable por el Espíritu va a rechazar a Jesús o va a hacer menos a Jesús. Hay personas que en la práctica no dicen que hacen menos a Jesús, pero hablan solamente del Espíritu y no hablan de Jesús, del Evangelio. Mis hermanos, el Espíritu va a apuntar a Cristo, va a exaltar a Cristo. Dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, dice Pablo, excepto por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo, mis hermanos, y su obra en la cruz hace posible que nosotros podamos recibir dones espirituales. El Espíritu Santo de Dios trabaja para llevarnos a Cristo. El Evangelio y el nuevo nacimiento es imposible sin el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos llama al pecador, nos convence de pecado, nos hace renacer y nos sella para que sepamos que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos ilumina para entender la palabra y nos guía a toda verdad, como el Señor nos prometió. Y todo con un solo propósito, un objetivo: apuntar hacia Jesucristo, el único camino al Padre y el único Salvador. Los dones del Espíritu Santo son cristocéntricos, mis hermanos, cristocéntricos. En otras palabras, están centrados en Jesucristo. ¿Cómo podemos siquiera hablar de los dones espirituales aparte de la obra de Jesús? Imposible. Jamás el que es tocado verdaderamente por el Espíritu Santo, Pablo nos lo enseña, va a negar a Jesús. Todo lo contrario, el Espíritu Santo lo va a llevar hacia el Salvador. Todo el que es tocado, llamado por el Espíritu Santo va a ser llevado, impulsado, inspirado, convencido a declarar que Jesús es el Señor. Así que eso es lo que Pablo nos enseña en estos versos. Dios no quiere que confundamos los dones con cosas que no son dones del Espíritu Santo. Los dones son un regalo de Dios para su iglesia. Y los dones son cristocéntricos. Están centrados en Jesús. Son dados por la causa de la cruz y para la causa de la cruz. Ahora vaya al verso 4 conmigo. ¿Está conmigo, hermano, todavía? Verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Ahora tenemos que leer el verso 4, 5 y 6 juntos porque es una misma idea. ¿Está listo? Dice, ahora bien, dice Pablo, nos va a enseñar, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es, verso 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6, hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Notó la palabra que se repite en los 3 versos, la palabra es diversidad.
La primera palabra que se repite en los 3 versos es diversidad. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, verso 5, y verso 6 hay diversidad de operaciones. Y todo tiene sentido. Quiero que note que la palabra diversidad está en contraste con la frase el mismo. El mismo. Verso 4, hay diversidad de dones, pero es el mismo espíritu. Verso 5, hay diversidad de ministerios, pero es el mismo Señor. Verso 6, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. Ahora note que en la dádiva o en dar los dones, en todo este proceso de los dones espirituales, interviene la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Notó eso? Verso 4, es el Espíritu. Verso 5, es el Señor. Y cuando Pablo habla del Señor, habla de Jesucristo. Y en el verso 6 dice Dios, hablando de Dios el Padre. La Trinidad, hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, interviniendo en dar los dones a su iglesia. Ahora quiero que note algo maravilloso. Dice, hay diversidad de dones. Ahora ya entendemos esto. Hay muchos diferentes dones que Dios da a su iglesia. Pero nadie recibe un don espiritual de parte de Dios si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Hay diversidad de dones, pero es un solo espíritu el que los da. Hermanos, ningún ser humano puede dar un don espiritual. Es Dios quien da los dones. Es el Espíritu Santo de Dios quien da los dones. Los dones espirituales. Ahora quiero que note, hay diferentes dones, o sea, estos regalos que Dios da a la iglesia. Y luego dice el verso 5, vea, hay diferentes ministerios. En otras palabras, Dios da estos dones a su iglesia para que los usen en ministerios. Diferentes, las iglesias tenemos diferentes ministerios que necesitan diferentes tipos de dones. Entonces Pablo está haciendo básicamente una descripción de cómo operan estos dones. El Espíritu Santo da los dones y la iglesia ejerce esos dones en diferentes ministerios, pero también los ministerios son cristocéntricos. El Señor es el mismo. Cada ministerio también apunta a Jesucristo. Y es por causa de Jesucristo y es para el avance del mensaje de Jesucristo. El Señor es el mismo. Nadie tiene un ministerio que se use para otra cosa, sino para avanzar el mensaje y para dar a conocer a Jesucristo. Ahora, el verso 6 es muy hermoso porque dice, ya vemos lo primero, dones, y luego los dones se usan en ministerios. Y luego el verso 6 usa otra palabra, operaciones. La palabra operaciones, para poder entender lo que Pablo nos quiere decir, pensemos en efectos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, están los dones, la iglesia los va a poner a trabajar en ministerios y eso va a tener diferentes efectos. En otras palabras, algo va a pasar. Gente se va a convertir. Matrimonios se van a restaurar. Niños van a aprender de la palabra del Señor. Muchas cosas, muchas operaciones van a suceder, pero ninguno de nosotros vamos a alzarnos el cuello y a reclamar gloria para nosotros mismos, porque dice Pablo, es Dios quien hace todo en todos. Sí, hay diferentes dones, se usan en los ministerios. Eso da diferentes resultados o efectos. O sea, el Espíritu opera de diferentes maneras. Pero no agarres el crédito, mi hermano. Nunca debes de agarrar el crédito tú. Es Dios el que hace todas las cosas. Es solamente Dios trabajando a través de nosotros. Y así es como operan los dones del Espíritu Santo. Como le digo, el pasaje es claro. Nosotros a veces lo hacemos confuso. Dios recibe toda la gloria.
Dios recibe toda la honra. Así que hemos aprendido hasta ahorita cosas muy importantes de los dones espirituales. No se deben de confundir con otras cosas. El Espíritu Santo da diversos dones para que la iglesia realice diferentes ministerios, para que existan diferentes resultados, pero todo es por el Espíritu, para el avance del Evangelio de Jesucristo, y es hecho por el poder de Dios. Porque Dios es quien hace todas las cosas en todos. Mis hermanos, los dones espirituales son dados a individuos, individuos, pero no son regalos para los individuos. Son regalos para la iglesia, para el ministerio de la iglesia. Dios no da los dones espirituales para que alguien lo levante como un trofeo. Nadie puede decir, oh, Dios me dio este don porque, oh, Dios me ama a mí que a ti, me ama más a mí. Es que soy una chulada. No, es que Dios sabe que por eso me dio este don. Tengo, no sé ni cuántos dones tengo, qué bárbaro. Pobrecito del hermano, quién sabe qué le está pasando, pero yo sí tengo los dones. No, mis hermanos, nadie puede decir, mira qué buen cristiano soy. No, para nada. No, mis hermanos, todo lo que Dios nos da es por gracia y no lo merecemos. Es misericordia y Dios lo da, mis hermanos, con un solo propósito. Ve conmigo al verso 7. A cada uno, si nos da los dones a nosotros, se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, mis hermanos? Para provecho, dice la versión Reina Valera. En la versión de las Américas dice para el bien común. O sea, para la iglesia, mi hermano. Para que la iglesia avance, para que la iglesia sea exitosa en su misión. Quiero que veas el verso 11, cómo el Señor reparte los dones, cómo el Espíritu Santo reparte los dones. ¿Qué dice el verso 11? Léelo. Pero todas estas cosas, ¿quién las hace, mis hermanos? Las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno, como mis hermanos, según su voluntad. La versión Reina Valera dice, según como Él quiere. Así que el Espíritu Santo no da los dones de manera caprichosa. No se hace una lotería de dones, a ver quién le toca qué. No, mis hermanos. Él reparte de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. El Espíritu Santo sabe lo que quiere que la iglesia haga y da y capacita a la iglesia para que logre aquello. Todo tiene un propósito. Así que la iglesia recibe estos dones de parte de Dios y la iglesia sirve, ministra, pero Dios es el que hace todas las cosas. Nunca se le olvide eso, mis hermanos. La pregunta obligada es la siguiente. Entonces, ¿cada cristiano solamente recibe un don y no puede recibir más dones? La respuesta es muy sencilla. El Espíritu da como Él quiere. El Señor da como Él quiere. Pero una cosa sí podemos decir y afirmar. Cada uno de los creyentes tiene por lo menos un don de parte de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia claramente, aquí decimos, el Espíritu Santo repartió individualmente a cada uno. Y porque Dios quiere que tú le sirvas. Nadie dijo amén, pero es cierto. Dios quiere que tú le sirvas. No hay nadie, no hay un cristiano al cual Dios le diga, no, yo no quiero que tú me sirvas. Dios quiere que tú le sirvas. Dios te quiere usar. ¿Por qué no volteas con tu vecino y le dices, Dios te quiere usar? Ahora vecino, dile, a ti también. Dios nos quiere usar. ¿Cuántos saben que Dios lo quiere usar? Y si Dios te quiere usar en algo, Dios te va a capacitar para que lo hagas. Dios te da el deseo y te da las capacidades, te da los dones que necesitas para que logres aquello.
Así que Dios le da un don a cada cristiano. Hay personas que dicen, es solamente un don y nada más. No, el Espíritu Santo da lo que Él quiere y lo que su pueblo necesita. Y si vas a servirle al Señor en cierto ministerio, lo que tú necesites para ese ministerio, Dios te lo va a dar. Y Él es porque el Espíritu Santo reparte como Él quiere de acuerdo a su propósito. ¿Y cómo puedo descubrir cuál es mi don? Oh, no, hermano, no se trata de hacer un test de dones. No, mi hermano. Se trata de servir. Se trata de hacer. Se trata de estar dispuesto. Jamás vas a encontrar cuál es tu don sentado nada más. Necesitas ponerte a trabajar, buscar un lugar donde servir, y te aseguro que el Espíritu Santo te va a dirigir a donde Él te quiere. Los dones se descubren a través de la obediencia y del servicio. El Espíritu Santo reparte como Él quiere, así que Él puede dar tantos dones como el Espíritu Santo desee dar a una persona. El objetivo no está en cuántos dones tenemos, sino el objetivo está en que Dios quiere que le sirvamos. Y que todo esto sea de provecho para la iglesia. Que sean de beneficio para la iglesia. Que sean usados en el ministerio. Quiero que vea la lista de dones que tenemos aquí. ¿Está listo conmigo? Vaya al verso 8, por favor. Tenemos una lista muy interesante de dones. Ahora, estos dones eran dones que se relacionaban mucho con lo que estaba pasando en Corinto. Pero vamos a ver la lista. Dice el verso 8. Verso 8, hermano, ¿está conmigo? Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Palabra de sabiduría, mis hermanos. Muchos estudiosos de la Biblia concuerdan de que tal vez habla de personas, una persona que tiene la habilidad de poder dar un buen consejo bíblico. Alguien viene con un problema y alguien da una palabra bíblica de sabiduría, por eso palabra de sabiduría. ¿Cómo aplicar a la vida diaria? Y luego tenemos en este mismo verso algo que Pablo le llama palabra de conocimiento. Una vez más, los estudiosos de la Biblia concuerdan de que tal vez palabra de conocimiento es enseñar las escrituras, o sea, tener el conocimiento, tener la habilidad de poder explicar la palabra de Dios o el mensaje del Señor. Ve el verso 9, tenemos otros dones ahí. Dice, a otros se le da el don fe por el mismo Espíritu. Note que la énfasis es que todo lo hace el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el único Espíritu. Hermanos, don de fe. Dice, ¿qué es el don de la fe? En primer lugar, todos los cristianos vivimos por fe. Somos salvos por fe, amén. Mas, sin embargo, hay personas, y esto solamente es la manera en que yo lo entiendo, y algunos otros estudiosos de la Biblia también entienden de esta manera, de que hay personas que tienen una especial confianza en Dios. Tienen la habilidad de confiar en Dios en cualquier circunstancia. Y ese testimonio de fe inspira a los demás y anima a los demás a seguir adelante. Tal vez eso es lo que Pablo se refiere con respecto al don de fe. También habla del don de sanidad. Lo vemos claramente manifestado en el libro de los Hechos, personas orando por otras personas y sanando. Habla el verso 10, siga leyendo conmigo. Poder de hacer, dice poder de milagros. Otra vez la muestra extraordinaria del poder de Dios a través de hechos extraordinarios. Verso 10 sigue diciendo el don de profecía. Ahora, el don de profecía, mis hermanos, es muy mal interpretado en nuestros días. Se piensa que una persona es profeta y se piensa algo así como un psíquico o algo así. No, mis hermanos. Profecía es la habilidad de hablar de parte de Dios. Cuando una persona
comparte el mensaje y proclama el mensaje de Dios, eso es el don de hablar de parte de Dios, don de profecía. Y hermano, hoy en día hay hermanos que Dios los está usando de una manera poderosa para impactar nuestra sociedad y nuestros tiempos. Acaba de irse con el Señor un hermano tremendo, el hermano John MacArthur, que él impactó con su interpretación y con sus mensajes de la palabra de Dios, impactó toda una generación. Muchos de los que estamos aquí hemos sido grandemente impactados por el ministerio del hermano. Esa es una obra profética, hermano. Hablar de parte de Dios con verdad. ¿Qué decir de hermanos en Latinoamérica, como el hermano Miguel Núñez, por ejemplo? Que Dios lo usa de una manera poderosa para declarar verdad de Dios a esta generación entre tanta confusión y tanta mentira. Entonces, eso, mis hermanos, es manifestaciones de estos dones. Discernimiento de espíritus era tan importante en Corintios esto, mi hermano. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo no existía el Nuevo Testamento, no existían los evangelios. Toda la enseñanza era oral, o sea, era pasada de boca a oído. Así que era tan importante que las personas pudieran entender quién estaba hablando de parte de Dios y quién era un falso maestro. Discernimiento de espíritus. Y después tenemos estos dos dones, de los cuales vamos a hablar más cuando lleguemos a capítulo 14, y que son bien mal interpretados hoy en día. Y sí, también en Corinto pasaba eso, y por eso Pablo va a hablar de estos dones. El don de interpretar de diversas lenguas, también lo vemos claramente en el libro de los Hechos. Y luego también el don de interpretación de lenguas, la habilidad de traducir lo que una persona dijera en otra lengua. Pero de eso vamos a hablar más adelante con más detenimiento. Esa es la lista que Pablo presenta de los dones, mis hermanos, mis hermanas. Y cada uno de estos dones deben de ser usados para provecho en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es una lista final. O sea, esto que leímos no quiere decir que son todos los dones que existen. No, en ninguna manera. El Espíritu Santo de Dios reparte como Él quiere. Esa es la enseñanza. La iglesia tiene una misión y Dios va a capacitar a la iglesia de diversas maneras para realizar la obra de diferentes maneras para impactar su comunidad. Recuerde, los dones son para provecho. Los dones son muy diversos, mis hermanos. El énfasis de Pablo no es que tengamos una lista completa. De hecho, en el libro de Romanos tenemos otra lista de dones donde aparecen algunos de los que Pablo mencionó, pero entonces Pablo nos da otros dones. En Romanos 12, Pablo habla del don de enseñanza, que no aparece en Primera los Corintios. Habla del don de la exhortación, habla del don de repartir con generosidad, dice Pablo, no aparece en esta lista. Habla del don de liderazgo, habla del don de presidir, habla del don de la misericordia. Así que tenemos dos listas y podemos decir entonces, si juntamos estas dos listas es la lista completa. Bueno, mis hermanos, hay muchos hermanos que así creen que esta es la lista, son todos los dones. Yo creo firmemente que hay dones, y usted puede diferir de mí, pero yo creo firmemente que hay dones que el Señor da que no están en estas dos listas. Creo yo firmemente que el Señor da a su iglesia lo que su iglesia necesita. Dios da dones, y lo que tengo que repetir porque es importante, para provecho de la iglesia. Inclusive un don, por ejemplo, el don de la enseñanza. Hay muchas personas que tienen el don de la enseñanza, pero no todos lo tienen de la misma manera. Déjame explicar esto. Una persona puede ser un maravilloso maestro de adultos y enseña a los adultos y se puede parar delante de 70 adultos y enseña y se siente como pez en el agua. Pero póngalo delante de un grupo de 5 niños de 4 o 5 años y le tiemblan las piernas. ¿Ves? Es don de enseñanza, pero no tiene el mismo don, o no lo aplica que una hermana o un hermano que pueda enseñar a los niños, a los parvulitos, a los niños chiquitos, a los niños de prekinder.
Entonces ve, el Espíritu Santo da como quiere, de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Tener el don de la enseñanza no es exactamente lo mismo para todas las personas. Hay gente que tiene el don de enseñar a pastores, a ministros, y no todo el mundo tiene ese don, no tiene esa habilidad. Dios da a su iglesia lo que su iglesia necesita. A principios del siglo pasado, la iglesia en Latinoamérica estaba creciendo, empezó a crecer, gracias a Dios. Pero había una enorme necesidad, mis hermanos. Y la gran necesidad que se tenía era de himnos de alabanza en español. No había muchos himnos de alabanza en español. Había muchos en inglés, pero casi no había en español. Entonces Dios levantó a hombres y mujeres en diferentes lugares. Especialmente quiero mencionar al hermano Vicente Mendoza. El hermano Vicente Mendoza de México. Dios lo levantó con una habilidad, una manera increíble de poder traducir himnos. Y tradujo himnos. Si usted ve un himnario, el himnario bautista, usted va a ver que muchos de los himnos que están ahí son traducidos por Vicente Mendoza. No solamente Dios le dio la habilidad de traducir himnos, sino también de escribir himnos. El hermano Vicente Mendoza escribió un himno maravilloso que se llama Jesús es mi Rey soberano. ¿Alguien ha escuchado ese himno? Y Dios le dio esa bendición y su trabajo fue de bendición por décadas y décadas y hasta el día de hoy a las iglesias, miles de iglesias en Latinoamérica. Eso, mi hermano, yo no creo que es una habilidad. Eso es un don de Dios. Porque Dios le da a la iglesia lo que necesita. Cientos de años atrás no existía una Biblia en español. Todas las Biblias, o la mayoría de las Biblias, eran solamente en latín. Y Dios puso en el corazón de un hombre traducir la Biblia al español. Ese hombre se llamaba Casiodoro de Reina. Y Casiodoro de Reina dedicó toda su vida, o parte de su vida, a traducir la Biblia al español. ¿Sabe qué? Casi le costó la vida. Tuvo que abandonar su natal Sevilla y huir a Francia, a París, huyendo de la Inquisición, porque la Inquisición creía que era una herejía traducir la Biblia. Y en Francia, en París, fue donde él terminó de traducir la Biblia en español. Y esa Biblia en español que él tradujo, muchos de ustedes la tienen en sus manos. Es la versión Reina Valera. Ya miles de personas han conocido a Cristo leyendo esa Biblia, leyendo la traducción al español Reina Valera. Muchos de nosotros hemos sido confortados, hemos sido animados. Todo porque una persona decidió servir al Señor y arriesgó todo para hacer lo que el Señor le estaba llamando a hacer. Eso, mis hermanos, no es solamente una habilidad, eso es un don. Eso es algo que Dios usó para que su iglesia siguiera adelante, para provecho. ¿Sabe usted que la Biblia Reina Valera es considerada una de las dos obras maestras de la literatura española? Hay dos libros que son considerados la máxima obras maestras de la literatura española y una de esas es la versión Reina Valera de la Biblia. La otra es el Quijote de la Mancha. Así que vea lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer. Él da a su iglesia lo que su iglesia necesita. Léalo una vez más en verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y el verso 11 es importante que lo veamos una vez más, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. En los pasados semanas hemos escuchado del fallecimiento de dos grandes hombres que impactaron nuestra generación. Uno de ellos fue el hermano John MacArthur.
que de hecho el viernes fue su funeral allá en Grace Church, Grace Community Church. Y el otro hermano que murió también, falleció el viernes, fue un hermano que se llamaba James Dobson. Tal vez usted oyó hablar de James Dobson, fundador de Enfoque a la Familia, un ministerio que ha sido un bastión, ha sido un defensor de los valores familiares en nuestra sociedad. Tenía 89 años y se fue con el Señor. Estaba yo pensando, se nos están yendo todos los grandes. Pero después, pensando en este mensaje, y quería mencionarlo por eso, es que sí, mis hermanos, se están yendo con el Señor hombres grandes de Dios, pero Dios va a levantar a alguien más. Dios va a levantar a alguien más. Dios nunca se queda sin testimonio. Así como Dios levantó a estos hombres, Dios, el Espíritu Santo, va a repartir como quiere. Y alguien más se va a levantar para predicar, para defender, para avanzar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia nadie la para, ni las puertas del Hades podrán en contra de ella. Quiero terminar con este pasaje precioso de Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro, búsquelo en su Biblia porque es un pasaje maravilloso. Primera de Pedro capítulo 4. Ahí Pedro clasifica los dones o dice que hay dos tipos de dones. Y eso a mí me ayuda mucho para entender los dones espirituales, porque Pedro los clasifica en dos áreas, los dones espirituales. Pedro nos habla de dones de palabra y dones de ministerio para ministrar. Y se me hace muy lógico, es perfecto. ¿Por qué? Porque hay dones para proclamar la palabra y hay dones para ministrar, para servir la palabra. Véalo cómo dice Pedro. Verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Presúmalo a otros. No dice eso, ¿verdad? ¿Está conmigo? No dice presúmalo a otros, ¿verdad? ¿Dice qué? Sirva a otros con ese don. Ministrelo a otros. Dice, ¿cómo qué, mis hermanos? Como buenos administradores y dice multiforme gracia de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios que se manifiesta de muchas diferentes maneras, o sea, en diversidad de dones. Y luego dice la clasificación de estos dones, que a mí me ayuda mucho para entender esto de los dones. Dice, si alguno habla, o sea, el dones de palabras, o sea, dones de proclamar. Hable, ¿qué dice? ¿Conforme a qué? A las palabras de Dios. Si usted va a decir que va a hablar palabra de Dios, hable de acuerdo a esta palabra del Señor. Si alguien le dice a usted que está hablando palabra de Dios y no está hablando de acuerdo a esta palabra, le está echando mentiras. Esto es lo que le da autoridad a quien hable de parte de Dios, es la bendita palabra de Dios. Nada más. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y note, aquí está la segunda parte. Dice, alguno ministra, palabra y ministerio. Si alguno ministre conforme a qué? Al poder de Dios. Y estos dos tipos de dones podemos encerrar todo el ministerio de la iglesia. La iglesia tiene que proclamar la palabra y tiene que servir por la palabra. Pero cuidado, mis hermanos. Pedro nos dice lo mismo que Pablo no lo dice. Pero cuidado, acuérdate de esto. Para que en todo sea Dios glorificado. Nadie más. Solamente Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo. Porque a esa Jesucristo a quien pertenece la gloria. A Jesucristo pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántos podemos decir amén? Sí, hermano. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que haremos mañana, todo, que no se nos olvide, todo es para la gloria de Dios, porque a Él es que le pertenece la gloria, no ahorita, no mañana solamente, por siempre, por los siglos de los siglos. Lo cantábamos hace rato, tuyo es el reino, tuya es la gloria, por siempre, por siempre, por siempre. Nunca nos cansemos de decir que Él le pertenece la gloria por siempre y a nadie más.
Inclina tu rostro, vamos a orar.